Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto directo con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. A diferencia de Pedro Sánchez, que solo se pone de rodillas ante los dictadores más sangrientos de la historia, nuestros dictadores chinos, que hace pleitesía a esa ideología del mal que es el comunismo, como ustedes ya saben, más de 150 asesinatos, esa peste del siglo XX, esa peste del siglo XXI, esa peste que está ligada además con el crimen transnacional y con las narcodictaduras más criminales del mundo. Pues ya ahí le ven ustedes, amigos, va a Vietnam, se pone de rodillas, y el respeto que no muestra a las instituciones españolas, ni a la bandera, ni a nada por el estilo, pues sí se lo remuestra a los dictadores, a los sátrapas. Efectivamente, porque entre sátrapas anda el juego. La visita de Sánchez al sudoeste asiático es una visita que llega en un momento muy delicado para los intereses españoles. Se lo estuvimos contando ayer. Es una visita preparada por un lobista, como el señor Zapatero, por un lobista que actúa en nombre de una empresa cuyo dinero lo ha puesto un espía chino, según el CNI. Lo vamos a repetir, es muy grave. Estamos hablando de agentes extranjeros, de agentes al servicio del Cártel de Puebla, de agentes al servicio de la narcodictadura venezolana, de agentes al servicio de la dictadura sangrienta de China, que están organizando viajes en estos instantes, viajes oficiales al presidente del gobierno. En esas estamos, amigos, a ver si empezamos ya a centrarnos. Yo sé que mucha gente no quiere hablar de China. Lo voy a repetir, yo no tengo ningún problema con China, ni con los chinos, ni nada por el estilo. Lo que tengo problemas es con el comunismo y sobre todo con un presidente que va a hacer un viaje de Estado a un país, y ese viaje de Estado no lo prepara el embajador con el Ministerio de Exteriores, no, lo preparan agentes al servicio de la dictadura china. Y esto, que parecía que para Pedro Sánchez en estos momentos era sacar pecho para poder atacar a Donald Trump, pues directamente es un tiro en el pie el que se está dando Pedro Sánchez, y sobre todo el que nos estamos dando los españoles. En medio de una guerra sin precedentes en la historia reciente sobre los aranceles, porque ahora mismo Donald Trump, ya saben ustedes que las bolsas están subiendo de forma directamente desorbitada, casi un 6%, están subiendo en Nueva York, porque ha dicho que los aranceles van a estar 90 días, digamos, en la nevera hasta que se negocie los diferentes acuerdos bilaterales con los países. Pero Donald Trump ha dicho que a China le va a meter aranceles del 125%. Después de que le metiera el 34%, de que China respondiera, de que Trump volviera a responder, de que China volviera a responder, Trump ha dicho aranceles del 125% a China, y ojo, entran de inmediato a China, mientras que el resto queda en el congelador hasta que se vaya negociando. En estos momentos hay una guerra abierta con el titán comunista, y en medio de la guerra sale un tuercebotas como Pedro Sánchez, que se alinea con los comunistas. Con los comunistas, así como están oyendo. Sí. Y de hecho, el ataque de Sánchez desde el minuto 1 a Trump es el enemigo perfecto. El secretario de Estado para el Comercio ha dicho a Pedro Sánchez que qué le pasa, qué tiene en la cabeza, que se está poniendo la soga él solo al cuello, porque se está enfrentando directamente al gigante norteamericano para irse a los intereses chinos, que lo hemos dicho, los intereses chinos son como la carcoma. No interesa hacer negocios con la carcoma, porque la carcoma se te mete y directamente te funde las vigas del edificio, y cuando te quieres dar cuenta ni tienes edificio, ni tienes carcoma, ni tienes nada, porque todo ha desaparecido en brazos del comunismo chino. En una situación internacional sin precedentes, amigos, estamos viviendo unos momentos muy tensos. Y como siempre, el señor Sánchez de rodillas con los malos, con los delincuentes,
con los asesinos, con los criminales. A ver si tiene valor el sátrapa de la Moncloa de hablarle de derechos humanos a su amo, Xi Jinping. Hay que recordar que el único genocidio, a ver, señores del Partido Comunista Español, señores socialistas, el único genocidio que se está cometiendo contra las personas musulmanes no es el de Gaza, no. Es el que se está produciendo en China. Más de 500.000 personas asesinadas por el régimen criminal chino. ¿Va a salir Sánchez a darse golpes en el pecho en nombre del Islam para decir que esto no se puede permitir, como hizo con Israel? ¿Va a salir? ¿Va a salir Sánchez a hablar de los derechos humanos? ¿Pero qué va a salir? ¿Qué va a salir? Si se ha convertido en el gorrilla de China, si es el hazmerreír del mundo entero, si es que ni siquiera, o sea, en el arco internacional tiene más prestigio Maduro que Pedro Sánchez, amigos. Porque Maduro se sabe que es un enemigo, Pedro Sánchez es un supuesto amigo, que no lo es, que es un traidor. Y ojo, que ya están hartos, lo vuelvo a repetir, en Europa están hartos. Von der Leyen, aunque, vio la visita, la dejó un poco pasar, dijo claramente que Sánchez no representa a la Unión Europea. Dijo Zapatero que él venía en nombre de la Unión Europea. Von der Leyen ha dicho que no, que los intereses de la Unión Europea son los intereses de la Unión Europea, que los de Sánchez él verá cuáles son sus intereses, pero que tendrán que estar dentro de la órbita de Occidente. Ahora mismo no están en la órbita de Occidente. Ahora mismo, amigos, estamos fuera de Occidente. Nos hemos convertido en un país paria, en un país apestado de la mano de Pedro Sánchez. Y encima con los servicios secretos chinos prácticamente parasitando todas las estructuras de gobierno. Vamos a escuchar lo que ha dicho el secretario de Estado para el Comercio norteamericano, donde le da un aviso al señor Sánchez increíble. Le dice, él sabrá dónde se está posicionando. Él sabrá si se está haciendo aliado de China o va a estar con Occidente y con Estados Unidos. Pero en cualquiera de los casos ahora mismo se está poniendo la soga al cuello. Atención el mensaje que manda, la bomba de profundidad que manda Estados Unidos a Pedro Sánchez. Y aquí todavía está de jolgorio y agachando la cabeza ante el dictador de Vietnam, mañana ante el dictador de China y ante el que tenga que agachar la cabeza, ahora sí, ante la bandera de España, él nunca agacha la cabeza. ¿Por qué? Porque la veja día sí, día también. Vamos a escuchar al secretario de Estado norteamericano. Unfortunately, the biggest offender in the global trading system is China. And they're the only country who's escalated. And I can tell the rest of the world that, I'm not sure whether it was the Prime Minister or the Economic Minister in Spain made some comments this morning, oh, well, maybe we should align ourselves more with China. That would be cutting your own throat, because I can tell you that these Chinese exports that the U.S. tariff wall is going to keep out, that China, for all of you who can remember that Disney movie of the brooms carrying the buckets of water, that is the Chinese business model. It never stops. They just keep producing and producing and dumping, and it's going somewhere. Estamos hablando, amigos, de un país como China que no respeta las reglas del comercio internacional, no respeta las patentes y marcas, copian todo, lo roban todo. Por ejemplo, en África cogen una mina, la explotan durante 30 años, cuando se acaba pues, el tiempo de explotación, no se crea que se lo dejan a los africanos, la destruyen para que no puedan utilizarla. Si hacen un puente, traen todo de China, hasta los trabajadores. Es un país que no deja ningún beneficio, ni directo ni indirecto, al país que entra. Y ojo, que ya ha parasitado África, está parasitando América, Sudamérica, y está poniendo contra las cuerdas a Occidente. Y aquí algunos todavía no se han enterado de lo que está haciendo Donald Trump. Algunos que se han quedado sin el dinero de la USAID no se dan cuenta que Donald Trump está poniendo las cosas en su sitio, porque el enemigo es China. No solo está reordenando sus finanzas
que estaban hechos unos zorros que lo habían dejado los demócratas, sino que va a empezar a poner orden en ese monstruo, amigos, en ese monstruo de 100 cabezas que es China, la China comunista, un auténtico peligro para el mundo. Habla el Apocalipsis del ejército de los 200, se refiere a China directamente. Y que si en Europa no lo queremos ver, o si el mundo woke pues le ha venido muy bien la alianza con China, pues hombre, ya está bien la broma. Salvemos a Occidente de las garras del monstruo oriental. Pero mientras tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, pues ha lanzado un tuit poniendo a caldo a Sánchez, sobre todo después de este viaje, amigos, que es lamentable, organizado por un lobista que le paga dinero, un espía chino, como es el señor Zapatero, que es una lacra para toda España, pero que lo hace y nadie dice ni mu. Vamos a escuchar lo que decía la señora Ayuso, ahora se lo leemos el tuit. Vean ustedes lo que sale en pantalla. Ahí lo tenemos, dice: Sánchez ha ido a China, al servicio de Zapatero y su internacional anti-Occidente, a homenajear la memoria del tirano sanguinario y a dejar a España aislada en el mundo y enfrentada a sus socios. Además, la Unión Europea los ha desacreditado como mediador. Esa es la realidad. Fíjese, el nexo de unión es Zapatero, un agente del cártel de Puebla, el canciller de una narcodictadura asesina y criminal como la de Venezuela, que ahora se ha convertido en relaciones públicas de la mayor dictadura sobre la faz de la tierra, que es China. Que, amigos, que representa a una empresa cuyo dinero le ha puesto un espía chino que, según ha salido publicado, Aldama metió dentro del gobierno. Y ojo, que el CNI está hablando de las redes chinas de espionaje que tienen directamente parasitado al país. ¿Hasta qué punto tenemos al país vendido a China? ¿Hasta qué punto lo tenemos vendido a Venezuela y a Marruecos? Esa es la pregunta del millón que se tienen que hacer todos ustedes. El peligro que está situando Pedro Sánchez a nuestra nación. Él es un descerebrado que va a lo suyo y va a pedir, a ver lo que hago. ¿Continúo, Xi Jinping, continúo en el gobierno o me retiro? Xi Jinping le dirá, bueno, tú continúa. Si tenemos aquí un chollo, si hacemos lo que nos da la gana en España y al final tenemos una colonia sin gastarnos un duro, solo manteniendo un tonto como Pedro Sánchez. Esa es la realidad. Mientras tanto, hoy en el Parlamento la señora Cayetana Álvarez de Toledo le ha dado un rapapolvo a Bolaños. ¿Se acuerdan ustedes de esa película que salían varios niños y uno le llamaban Alfalfa con el pelo así para arriba? Pues Alfalfa, el pobre, recibe cada día... Esto ya da pena, tendría que ser considerado como violencia verbal de la señora Cayetana Álvarez de Toledo, porque es que la cara de Bolaños, cada vez que le habla, es como un pobre niño apaleado. Véanlo. Es incapaz de contestar lo que le he preguntado. Se lo voy a volver a preguntar porque es grave. ¿Están pactando el reconocimiento de Cataluña como nación? ¿Forma parte de ese proceso la reciente cesión de las competencias en inmigración? ¿Va a haber más sesiones después del verano, como las aranceles? Díganos exactamente cuáles, porque todo esto lo ha contado su emisario, Zapatero. Por cierto, un hombre que debería estar proscrito de la vida pública, por traficar con el sufrimiento de los presos políticos venezolanos, por impartir lecciones de democracia, mientras una dictadura criminal lo financia, reconocido por él mismo en el país, un lobista y un cínico. Ahora bien, señor Bolaños, se lo advertí en su día y hasta Conde Pumpido empieza a asumirlo. La amnistía no se aplicará, lo impedirá la justicia, el Supremo en España y el TJUE en Europa. Y lo mismo ocurrirá con esos elixires plurinacionales que vende Zapatero, aunque disfracen el referéndum como consulta no vinculante, aunque conviertan las próximas elecciones en un plebiscito contra la monarquía parlamentaria. Van a fracasar, y también por incompetentes. Usted mismo, el señor Bolaños. Sánchez le encarga blindar a su mujer y el que acabo citado ante el juez es usted. Y no por escrito, como pretendía, retorciendo la ley, vis a vis. Dígame, ¿va a llamar al juez peinado prevaricador a la cara? ¿Facha con toga? ¿Ultra del loafer? ¿Como hace Trump? El mismo manual populista con el mismo fin autoritario, criminalizar a los jueces
para gobernar sin el freno de la ley. Ayer le dio su tercer aviso la presidenta del Supremo. Señor Bolaños, sabe que puede acabar imputado, ¿verdad? Si es así, no se inquiete. No haremos como su gobierno que condena por ideología y absuelve por afinidad. Hasta el presunto ministro de Justicia tiene derecho a la presunción de inocencia. Pues amigos, atención lo que ha dicho Cayetana Álvarez de Toledo, que puede ser imputado el ministro de Justicia. Y le vamos a explicar por qué. Ayer se lo adelantamos, hay un audio de la famosa asesora de Moncloa que trabajaba para los negocios particulares de Begoña Gómez. Fíjense, a Marine Le Pen le han condenado a 4 años por pagar con dinero de la Unión Europea a un asesor. Igualito que aquí en España. Begoña Gómez tenía contratada una asesora de Moncloa que pagaba con dinero de todos los españoles y trabajaba para ella. Van ustedes entendiendo la diferencia de un país a otro. Pero ojo, que la asesora en una declaración dijo que ella fue contratada por Begoña Gómez. El vicesecretario de Presidencia dijo que él no tenía ni idea quién había contratado a esa mujer, que de eso se cargaba el secretario de Presidencia, que era Bolaños. Y Bolaños, que decía que el juez Peinado era fascista, que todo era fango, que era mentira, va a tener que ir y declarar como testigo y decir la verdad. Y decir por qué se contrató a esa asesora de Moncloa. ¿Y por qué esa asesora de Moncloa, con el dinero de todos los españoles, trabajaba para los negocios, para los chiringuitos particulares de Begoña Gómez? Atención, que según las declaraciones de la asesora y del vicesecretario de Presidencia, Bolaños está a esto. Tiene que salir imputado. Y lo sabe, amigos. Y es que luego lo veremos, porque vamos a seguir hablando. Hoy el informe de la AUCO ha sido demoledor. Atención, que directamente ya vincula a Ábalos con el rescate de Europa y el pago que se hizo mediante unas vacaciones en Marbella, para ayudarle, sobre todo, a emitir una nota de prensa que daba oficialidad al rescate. Pero también salen otras noticias en el informe de la AUCO que Aldama confirma a Koldo que Hidalgo ha llamado a Begoña Gómez para que intervenga en el rescate directamente. ¿En qué país vivimos? ¿En qué país? ¿En qué ciénaga de pocilga vivimos? Pues ya se lo digo. Esto solo se puede explicar cuando una organización criminal lleva los destinos de un país. Y una organización criminal sustentada por los criminales internacionales y por los nacionales. No se extrayen, Dios los cría y ellos se juntan. Y con nosotros hoy estarán los mejores. Con nosotros tendremos al señor Fran Trejo. Junto a Fran Trejo tenemos al señor Venegas, Javier Venegas, Juan Solaeche. También tenemos a Sid Lieberman, Esperanza Aguirre, Sergi Fidalgo. Y también estará nuestra querida Mabel Petit para informarnos de las últimas noticias que se están produciendo en estos instantes en Estados Unidos. Recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, de Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir también a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. También estamos en la plataforma Roku en los Estados Unidos de América, en TV Libertad, en las cableras americanas desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia, y también aquí en España nos pueden seguir a través de la plataforma Digi. Y respecto a las redes sociales, como siempre, saludar a todos los guerreros de la libertad que están en YouTube y a nuestra querida Mari Carmen. Y pueden mandar sus mensajes al WhatsApp que sale en pantalla al 669-728673. Y vamos a empezar, amigos. Es increíble lo que está pasando en estos momentos. ¡Ojo! Que ayer ya Ábalos
empezó a tirar de la manta, dijo que quería que fuera a declarar al Supremo Marlaska y su número 2, porque cada día se ve más acorralado. Atención, las noticias que han salido hoy, que luego vamos a ver, pero se lo vamos adelantando. Dice, la UCO vincula unas vacaciones gratis de Ábalos en Marbella al rescate de Air Europa. Al parecer, según ese informe de la UCO, hubiera sido Aldama el intermediario para que Ábalos hubiera dado el empujón definitivo para ese rescate. Pero claro, ¿se acuerdan ustedes de los mensajes entre Ábalos y Sánchez en el informe de la UCO que iban relacionados con el rescate de Europa? Y es que ya tenemos los vínculos. Vacaciones en Marbella a cambio del rescate. Y sobre todo, además, como dice el informe de la UCO, el informe habla de una actuación de Ábalos que hubiera sido decisiva en una nota de prensa para ya oficializar el rescate. Los investigadores sostienen que se trató de una contraprestación por mediar para que se publicara una nota de prensa que, como hemos dicho, adelantó el rescate a los medios. Pero es que mientras tanto todo esto está saliendo, están saliendo otras noticias que meten directamente a Begoña Gómez en el rescate. No me extraña que Begoña Gómez esté buscando refugio en la República Dominicana. Y es que está llena, es que entra de lleno en este informe. Y se habla en el informe que Aldama envió un mensaje a Koldo García donde le informaba que había llamado a la esposa del presidente del gobierno y que la esposa del presidente del gobierno habría agilizado también el rescate. La Guardia Civil pone a Begoña Gómez sobre la diana directamente. Dice, Begoña Gómez habría ayudado a desbloquear el rescate cuando sus protagonistas estaban jodidos, según lo que dice literalmente. Y es que Hidalgo estaba jodido. Y ahí se produce la intervención de Begoña Gómez en un momento clave, según el informe de la UCO, para que el rescate saliera adelante. Un rescate donde está metido medio gobierno. Desde la mujer del presidente del gobierno, desde el ministro de Transportes, desde la ministra de Industria, Reyes Maroto, desde la ministra de Economía, la señora Calviño, desde la ministra de Transición Ecológica, la señora Rivera, el presidente del gobierno, por supuesto, y luego ya una serie de camarilla que iba metido en el pack. En definitiva, amigos, estamos hablando de subvenciones que se le dieron por valor de más de 1.000 millones de euros, pero el rescate este como tal fue unos 475 millones de euros, que Sánchez, a sabiendas en el Consejo de Ministros, a sabiendas de que su mujer era contratada y patrocinada por Air Europa, no se fue del Consejo de Ministros, cometiendo un primer delito, que no sé por qué todavía no lo han metido en vereda, un presunto delito, porque hasta que un juez no lo determine no es delito. Hay presunción de inocencia. ¿A qué sí, señora Mopongo? ¿Sabe usted lo que es la presunción de inocencia? Lo que aquí respetamos y usted no. Pero, atención, y esto ya es muy grave. Si el otro día, ayer, las declaraciones dejaban al hermano de Sánchez visto para sentencia, estos nuevos informes de la UCO dejan a Ábalos muerto y a borde de tirar de la manta por intentar salvarse como pueda. Porque ya hemos visto que el todopoderoso Pumpido no le va a salvar. El todopoderoso Pumpido se ha ido con el rabo de las piernas viendo que él no puede manejar el poder judicial y que por encima de él está Europa. Atención, que el tiempo que está jugando Sánchez ya es tiempo de prórroga y está a punto de terminar el partido. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Amigos, ya hemos continuado hoy
Y vamos a seguir después de este editorial. Un editorial que a todos ustedes se les habrá puesto los pelos como escarpias. La situación es cada día más lamentable, tanto nacional como internacionalmente. La posición de España es cada día más débil. Miren lo que dice la noticia. Dice, España se entrega a China y multiplica por 5 su déficit comercial en 2 décadas. Tenemos al otro lado de Sky a Asís Zimmerman. Buenas noches, don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Ángel, muy bien. La pregunta del millón, ¿España es ahora mismo una colonia al servicio de Xi Jinping? ¿España está directamente parasitada por los servicios secretos chinos y no hay nada más que ver quién es el socio de Zapatero, que según el CNI es un espía chino? Sí, en primer lugar hay personajes muy influyentes en España que están actuando directamente a sueldo, abiertamente a sueldo de la dictadura china, como usted ha citado, el señor Zapatero, también el lobby fundado por Pepiño Blanco y algunas otras entidades que trabajan para China. Pero a la pregunta que usted hace, no sé si ha escuchado las declaraciones de Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, al que ha sido preguntado directamente por las declaraciones. La pregunta ha sido, no se sabe, han dicho, no se sabe si las declaraciones las ha hecho el presidente o el ministro de Economía español de que habrá que alinearse más con China. Esto le han preguntado al secretario del Tesoro de los Estados Unidos ayer. Y ha dicho literalmente que eso, o sea, que España se alineara más con China, sería como cortarse el cuello. Esas han sido las declaraciones del secretario de Tesoro norteamericano. Es decir, que mientras Estados Unidos está librando una batalla con China, que es con quien está librando la batalla fundamental, resulta que el presidente del gobierno español se va a China y hace el papel de gran amigo de China, representando a pues no sé, a su ministro de Asuntos Exteriores, cuya mujer fue nombrada en su día vicepresidenta de Huawei, a Zapatero, a tantos personajes en España importantes que trabajan literalmente y a sueldo para China. A mí me parece gravísimo y que va a tener unas consecuencias brutales para España. De hecho, el CNI está muy preocupado con esta situación que estamos viendo, en el sentido de que ahora mismo el gobierno de España es un queso de Gruyère para el gobierno chino. Sí. O sea, tenemos metidos espías por todos los lados, ya sabemos el poderío, y ¿esto cómo lo podemos solucionar? Porque es que la seguridad nacional es un desastre con Sánchez desde que le pincharon los teléfonos en todos los sentidos, pero ahora encima estar, pues que tengamos el microscopio de China sabiendo todos nuestros movimientos, esto nos convierte, digamos, en un objetivo ya no de China, sino también de Occidente, que nos estamos quedando fuera, digamos, del ámbito occidental. Y además sin la ayuda esencial en asuntos de seguridad y de información, sin la ayuda esencial que siempre han proporcionado países como los Estados Unidos. Entonces, en este momento, lo que usted pregunta, claro, ¿qué se puede hacer? Es difícil porque se podrían hacer muchas cosas si el gobierno español tuviera una buena relación con los Estados Unidos, en primer lugar, y si el gobierno español entendiera que el rival, en muchos sentidos, el rival ideológico, el rival estratégico, es China. Lo que pasa es que eso es algo que la administración norteamericana sí ha entendido y está tomando muy en serio, pero España no. Es decir, ¿usted cree de verdad que el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, cuya mujer fue nombrada vicepresidenta de Huawei, que es una de las empresas estatales chinas más significativas del Partido Comunista Chino, cuyo asesor principal, Zapatero, es lobista abiertamente en la calle Velázquez 24 de China, cuyo lobby dirigido por Pepiño Blanco está a las órdenes de China? Es decir, ¿usted cree que el gobierno español tiene una voluntad de plantar cara al espionaje chino y a las fallas que para nuestra seguridad supone el espionaje chino? Yo creo que no. Yo me temo mucho, muy mucho,
que cuando el CNI le presenta un informe sobre el particular a Sánchez, es como si lo tirara a la papelera. Pues don Asís Timmermans, como siempre, darle las gracias por estar con nosotros aquí en El Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo. Como siempre, a usted por luchar por la verdad. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar presentando a nuestros invitados. Con nosotros el señor Fran Trejo. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, don Jesús Ángel. Señor Javier Vanegas. Muy buenas noches, aquí luchando contra los imponderables. Contra mal. Y también el señor Juan Solaeche. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Pues amigos, vamos a ir leyendo las noticias, porque es increíble. Dice, Sánchez rinde homenaje al dictador comunista Ho Chi Minh en su mausoleo tras exhumar a Franco del suyo. Es increíble, o sea, Sánchez cómo se agacha, como un gusano, ante los dictadores comunistas, señor Venegas. Bueno, a ver, decir, ¿qué va a hacer? Es en cierta forma, practica un poco, me recuerda un poco a veces a Donald Trump en el aspecto negativo, porque es un tipo duro con los débiles y sumiso con los fuertes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos, estaba comentando nuestro compañero Asís Timmermans, pues lo de la novia de Álvarez, la número 2 de Huawei en España, pero es que ahora está colocada, ya no está en Huawei, pero está en Hispasat. Es que, bueno, usted usted sabe, está conoce en muy la bien organización que controla los satélites, no solo civiles, sino también militares españoles. Usted conoce muy bien la estructura de espionaje china aquí en España. Sí, sí. ¿Y hasta qué punto China está utilizando España como una base para controlar el resto de Europa? Y además, no solo militarmente, sino comercialmente. Explíquelo. No, está convirtiendo a España en un nodo, digamos, en un punto, en una especie de hub para los intereses de la nueva ruta de la seda, la que viene por Europa. En Hamburgo tienen ya bajo control el mayor puerto seco de Europa, que es digamos, para que entendan, un puerto seco es un puerto que no va al mar. Sí, como que hay en Coslada. Exacto, es una gran plataforma logística que está en el interior, ¿no?, de un país. Y tiene ese control. España es un lugar ideal porque además considera la política del poder agudo chino consiste no tanto en que España se convierta, digamos, en caballo de Troya, por así decirlo, pero en sí en dividir la capacidad de decisión de la Unión Europea, es decir, comprando por separado a cada uno de los líderes o presidentes o primeros ministros o políticos europeos, cosa que han hecho ya en Alemania en buena medida y cosa que han hecho sin ningún tipo de control ya aquí, que es un desbarajuste en España. Esto lo que hace también es debilitar, digamos, la capacidad de reacción y de decisión de la Unión Europea. Porque fíjese, don Jesús Ángel, fíjese usted que ahora mismo estaba Huawei comprando voluntades, se ha destapado el escándalo de Bruselas y fíjese usted que la Fiscalía Anticorrupción de Bruselas ha dado carpetazo al asunto. Es fácil, compras a los dirigentes europeos y ya... Es decir, la cuestión es que el poder agudo que tiene China... Aquí hablan de la manipulación. Cuando ganó en Donald Trump las elecciones que había una manipulación, nos acordamos de aquello de Cambridge Analytica, que lavaba los cerebros, las psicografías, bla, bla, bla. Eso es, como dicen los norteamericanos, aceite de serpiente. Mentira. Lo que funciona es lo tradicional. Es tener espías o activos sobre el terreno comprando y sobornando a la gente. Es decir, tú no tienes que manipular la mentalidad de los españoles. Tú te basta con que compres al presidente del gobierno, que es el que decide. O al jefe del presidente, que está pasando. O al jefe, bueno, a todos los que puedas alrededor. Además les sale muy barato. Les sale baratísimo. Porque en realidad, como somos unos desgarramantas, o son unos desgarramantas, pues igual, yo qué sé, comprarle a un CEO de General Motors, pues hombre, te puede costar unos centenares de millones de euros o de dólares. Pero es que comprar a esta gente, la compras, pues no sé, por un sobre de 15.000 euros, la compras un favor. Pues sí, exactamente, amigos. Es más fácil comprar a los políticos aquí españoles que comprar el país como tal. Al final hacen lo que ellos digan. Vamos a presentar a doña Esperanza Aguirre, que está al otro lado de Sky. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Doña Esperanza,
le voy a preguntar qué piensa usted de este viaje en estos instantes de Pedro Sánchez a China en medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China sin precedentes. Bueno, la verdad es que digamos que el pico de la guerra entre Estados Unidos y China ha tenido lugar esta tarde, cuando el presidente Trump ha dado 90 días de plazo a todos para negociar con él, porque él dice ser un magnífico negociador y seguramente lo es, pues ha excluido a China porque ha considerado que a China le tiene que poner más aranceles. Y yo creo que es muy arriesgado que Pedro Sánchez, que ya cometió, creo yo, el error de decir que quería aranceles cero, que me parece muy bien, yo estoy en contra de los aranceles, pero él pidió aranceles cero para los coches eléctricos chinos cuando la Unión Europea había decidido lo contrario. Entonces no sabemos exactamente qué es lo que va a proponer en este momento el señor Sánchez. Pero yo creí que íbamos a hablar de otra cosa, lo que a mí me han dicho. Le vamos a preguntar sobre los impuestos eléctricos en España y Europa que castigan más a la industria que los aranceles de Trump. Cuéntenos ustedes cómo los impuestos de Sánchez castigan más a la industria española que los propios aranceles de Trump. Pues es que es totalmente disparatado, porque resulta que de la factura que pagamos de la electricidad los españoles, el 40% son impuestos o tasas. Y esos impuestos pues los estamos pagando cuando nos llega la factura de la luz o de la energía que consumimos en nuestra casa. Y en cambio resulta que la factura que pagan las fábricas, las industrias y las familias americanas de impuestos solamente tiene el 10%. Entonces nuestra competitividad es prácticamente imposible, porque la factura de la energía es algo importantísimo en todo lo que es la producción española. Y claro, es que tenemos un impuesto especial sobre la electricidad. Luego nos cargan todo aquello que las leyes han impedido, pues yo qué sé, la congelación de las nucleares, el cierre de las minas de carbón, todo eso nos lo cargan a nosotros en vez de que lo paguen los presupuestos generales del Estado. Y entonces, claro, si la mitad, casi la mitad, el 40% de lo que pagamos son impuestos, quiere decir que podrían nuestras industrias tener un coste energético casi de la mitad del que tienen, y de esa manera no somos competitivos. Por eso los Estados Unidos en los últimos años se ha disparado en la diferencia respecto al Producto Interior Bruto de Europa, que no hace otra cosa que poner regulaciones, impuestos, pactos verdes, decisiones absurdas como la de que los ríos tienen que fluir como es naturalmente, y entonces no se pueden hacer presas y hay que volar y destruir las presas que hay. Y luego pasan cosas como la que ha ocurrido en Valencia. Esto es terrorífico. Y luego yo hoy escribo sobre la cuestión de las baterías de los coches eléctricos, que resulta pues que cuando se meten en un garaje y tienen la malísima suerte de incendiarse, pues aquí en Alcorcón le ha costado la vida a 2 bomberos y les ha costado a los vecinos del mismo inmueble tener que salir de allí porque se les han derretido las tuberías de sus casas, porque la temperatura ha superado los 1000 grados. Es que las baterías de los coches eléctricos no es que arden, que los coches de combustión normal se arden y se apagan con agua, no, esos es que explotan, no se pueden apagar. Y ese es el problema que tienen, creo yo, estos coches a los que nos quieren obligar a pasar a todos a partir del año 35, y esto lo tienen que cambiar. Le voy a hacer una última pregunta. ¿Cree que es el momento de hablar de una reforma de calado para acabar con esos aranceles de Sánchez, 97 impuestos que ha subido? Porque eso sí que son aranceles que afectan a todos los españoles, más que los que puede haber puesto Donald Trump al comercio exterior. Bueno, es que de momento Donald Trump ha dicho que lo congela todos. Y claro, nosotros no sabemos que lo que pagamos de IVA, que es una barbaridad, por ejemplo, en la electricidad le han recomendado a la Unión Europea, a todos los países, que bajen el IVA al 5%. Pues no, pues aquí estamos pagando, me parece que es el 21%. Y esto es una IVA que Trump considera
que es un impuesto, y es que es verdad que es un impuesto, aunque lo que hace es financiar a toda la estructura de los 200.000 funcionarios de Bruselas, de la Unión Europea, bueno, que luego se cambian a Luxemburgo cada no sé cuánto tiempo con un coste brutal y que tienen unos sueldos enormes, mucho mayores que los mejor pagados funcionarios en España y encima libres de impuestos. Y todo eso es el IVA. Entonces, claro, Trump dice que no puede competir si no pone aranceles, que yo creo que no los va a poner, porque lo que quiere él es negociar, pero a lo mejor hay que quitar impuestos nuestros, eso que dice usted, todos estos 80 y tantos que ha subido Pedro Sánchez, habrá que quitarlos, digo yo. Pero doña Esperanza, como siempre, un placer tenerla aquí en El Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Vamos a continuar. Señor Solaeche, lógicamente la situación de China, luego hablaremos más, pero claro, la situación de China como un enemigo para Occidente es evidente en todos los sentidos. Hemos visto cómo ha parasitado África, Hispanoamérica. ¿Hasta qué punto China puede acabar con Occidente y hasta qué punto lo está consiguiendo? Bueno, lo que tenemos que aclarar al público que nos está escuchando es que China trabaja desde el dumping. Es decir, si contamos la realidad china, todo esto empieza en el 2001 cuando pide el ingreso en la Organización Mundial del Comercio. China en aquella época, bueno, pues era una economía muy deficitaria, estaba en un proceso de desarrollo y China se acoge a la renta per cápita por el PIB y tal. Y entonces, gracias a que se acoge a esa cláusula en la Organización Mundial de Comercio, China está exento de muchos aranceles, puede acogerse a una financiación del Fondo Monetario Internacional en unas condiciones muy favorables, se le amplían las regulaciones, en su caso las ampliaciones de los plazos del vencimiento por ser un país en desarrollo más largo que los demás, puede subvencionar, por eso digo que tienen como el dumping, puede subvencionar a sus empresas nacionales como Huawei, le puede subvencionar, puede atacarlo y tal, y que además no podemos entrar, Occidente, las grandes auditoras, no podemos entrar a analizar. Por eso Trump tiene razón y hoy precisamente dice, bueno, mantengo el 10, pero a China le sigo con el 125. El Instituto Americano de Recursos estima que China ha ahorrado en los últimos años 600.000 millones de dólares europeos, trillion, compara con nosotros. Es decir, China está jugando con dumping. Todo lo que está haciendo el presidente Trump es poner en orden. Claro, si Europa no sabe cómo está, si los líderes europeos, bien porque cuesta más barato comprar un líder europeo que no eso, no saben... Están de oferta. No saben que la realidad de China, Trump ha venido a decírselo. Señores, yo con China no puedo jugar igual. Que la segunda potencia económica del mundo diga todavía que está en un proceso de desarrollo porque la fórmula PIB, renta per cápita, todavía le da como país en desarrollo, pues lógicamente no es justo. Yo quiero recordar las inversiones que hizo el BBV hace unos 10 o 15 años en China. Claro, BBV, después de hacer las inversiones, pidió en China, bueno, pues las cuentas y tal, y le dijeron a los chinos que ellos no le tenían por qué dar cuentas. Y BBV allí palmó, perdónenme por la expresión, miles de millones de pesetas, miles de millones de euros, porque China no tenía. Ellos decían que ellos no tenían la obligación. Pero entonces, ¿por qué un país como China, que no hay ningún tipo de libertad económica, que hay digamos, unas barreras comerciales brutales para cualquier país, que tiene unas aranceles brutales a cualquier país, pues entra como Pedro por su casa y los medios de comunicación nacionales e internacionales no dicen nada y cuando llega Donald Trump, que es verdad que a lo mejor le faltan las formas, e intenta poner orden desde el punto de vista comercial y sobre todo situar el objetivo que es China, pues llegan y dicen que si está loco, que si Donald Trump está en contra de la libertad, etcétera, no, etcétera. Jesús Ángel, perdona, es que esa pregunta, ¿no?, que es muy importante. Es que hay dos Chinas. Hay una China que funciona de forma distinta hasta que llega Xi Jinping. Xi Jinping es un peligro.
es un tipo peligroso. Es un hombre peligroso, además con... Yo creo que, no lo conozco, pero yo creo, a mí me da la sensación que tiene estos que nacen con, que creen que tienen un destino manifiesto. Y él y su pueblo, ¿no? Es decir, quieren una especie de mezcolanza con la época imperial, de la China imperial, y bueno. Pero bueno, hay una diferencia, hay un mito enorme con China. La idea que se ha establecido es que China es una gran potencia económica gracias a una estupenda planificación del Partido Comunista Chino. No es verdad. No es verdad. Lo que hizo el Partido Comunista Chino en su momento, inteligentemente yo creo, es decir, bueno, pues vamos a dejar, por lo menos vamos a hacer un pacto tácito con nuestros ciudadanos. Vosotros no opináis de política, no os metéis en la política que hace el Partido Comunista y nosotros os dejamos libertad para invertir vuestros ahorros y sacar negocios adelante. Es decir, el milagro chino tiene más que ver con el trabajo y el emprendimiento de los propios ciudadanos chinos que, sacando de donde tenían enterrado el dinero, cuando Mao se cepilló a todo el mundo, el dinero familiar escondido, invirtieron y crearon sus propios negocios, porque es un pueblo bastante comercial, eso es verdad. Y entonces China empezó a remontar. Eso trajo consigo pues, un interés por el exterior, es decir, vamos, que entren si nos dejan entrar. Ha ocurrido desde el principio, sin embargo, que es verdad que China nunca ha permitido una paridad en la forma de invertir. Es decir, ellos pueden venir aquí, comprar lo que sea, pero tú si vas allí siempre te tienen que enchufar un 51% en capital de un accionista chino, que es, por supuesto, como todo es en China, depende del Partido Comunista. Y como bien dice mi compañero, no tienen que darte cuentas de nada. Muy rápido ya con esto. El tema de China es que Europa tiene que decidir si tiene que negociar con un país demócrata, donde podemos tener la libertad de expresión, que vamos, que venimos, que tiene todos los premios Nobel del mundo allí en las universidades, o vamos a alimentar a la bestia. Es que no quepa otra. Por eso el secretario del Tesoro ha dicho España se está cortando el cuello. Pues vamos a seguir, amigos, porque ahora nos vamos directamente al bombazo de la Guardia Civil. La UCO pone en la diana a Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, pero la pone de lleno ya. Por eso Sánchez ya están preparando esa escapada a República Dominicana buscando la nacionalidad. Mira lo que dice la noticia. Aldama a Koldo, la UCO, sobre Air Europa. Aldama informó a Koldo de que Hidalgo estaba muy jodido y acaba de llamar a Begoña Gómez. Atención, esto ya no es fango, esto no es lofer, esto no es nada de lo que cualquier socialista de estos suele decir. Estamos hablando de un informe de la Guardia Civil, de la UCO, que habla abiertamente que los que están implicados en el rescate presuntamente fraudulento de Air Europa dicen que la mujer del presidente ha hablado con Hidalgo para desbloquear el rescate. Señor Trejo, esto es ya palabras mayores. Hombre, pues esto es prácticamente de banquillo, ¿no? Pues de banquillo, porque el informe de la UCO no solamente sitúa a Begoña Gómez en el núcleo gordiano de la concesión del rescate a Air Europa, sino que sitúa presuntamente al número uno, es decir, a Pedro Sánchez. En ese mismo informe, más adelante, la propia UCO hace una interpretación y dice, se presume que el número uno, en clara referencia al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, iba a devolver la llamada, o podría haber devuelto la llamada, a José Luis Ábalos, que era el que estaba mediando con Koldo, Koldo con Aldama y Aldama con Hidalgo. Hidalgo se enfureció, no le llegaron las... llama directamente a la mujer del presidente. Y claro, y entonces la mujer del presidente, ¿con quién habla? Presuntamente con su marido. Bueno, según la UCO. Según la UCO, presuntamente con su marido. ¿Quién es su marido? El presidente del gobierno. A la postre, presidente del Consejo de Ministros. Y lo que dice el número uno en Moncloa y el número uno en Ferraz, presuntamente sale y va a misa. Entonces, si aquí hay que rescatar al joven Hidalgo, rescatemos al joven Hidalgo. Claro,
Si todo aquello coincide con aquellas reuniones y la entrada de Begoña en los temas de turismo y la organización de eventos que se hicieron con el Africa Center, a Europa en los momentos de rescate, que también fue y las visitas a Senegal y al Congo, que precisamente viajaban en vuelos de Air Europa al módico precio de 800 por inmigrante y bailando. ¿Usted se cree que se puede hacer un coaching con empresarios de esos países de Centroáfrica al ritmo de baile? Pero bueno, pues esta mujer, ¿de dónde ha salido? Señor Trejo, estamos hablando de que Begoña Gómez, a la gente que no es se lo olvide... Pero espera un segundito. Begoña Gómez es financiada por Hidalgo en sus chiringuitos, es financiada. Begoña Gómez tuvo reuniones especiales en San Petersburgo con Hidalgo y Aldama, noches de San Petersburgo especiales. Es que en todo caso, aparte que ya está demostrado, era evidente que había una correlación Hidalgo, Begoña y Pedro Sánchez. O sea, es que está muy claro. Es que si yo trabajo con usted, o sea, yo trabajo con su mujer y le estoy patrocinando los negocios, yo tengo acceso a usted. Bueno, hombre, pero si es que es evidente. Lo hemos visto en todos los casos en los que está implicada la señora Gómez o el señor Pérez Sánchez Castejón, hermano del presidente. Todo ha pasado por Moncloa. Tenemos al hermanísimo, tenemos a Pedro Sánchez. Pero lo más irritante es que recuerda que salieron antes de esta noticia, salieron todos los periodistas del coro sincronizado, natación de opinión sincronizada, como llaman, salieron a decir que por fin se había demostrado que evidentemente todo era un montaje, es decir, que Begoña no había hecho tráfico de influencias en ningún caso. Joder, y les cae esta bomba. Y luego llega... Es que esta bomba esto es napa. Es que con eso es con lo que hay que abrir mañana, no con lo de Trump, porque lo de Trump era predecible. De Trump se esperaba que en 4 o 5 días retrocediese, le mantuviese los aranceles a China. Bueno, no sé, nunca se sabe, pero bueno. Sí, pero bueno, era lo más lógico y normal por cómo estaba volviendo estoy de acuerdo con usted en que la noticia de primera plana es esa, y a mí no me quita nadie, y lo comentaba con usted antes de subir al plato, a mí no me quita nadie de la cabeza que el viaje que no debería de haber hecho nunca Pedro Sánchez, o al menos en estos momentos a China, se lo programó hace 20 días porque él se olía que la UCO iba a sacar en estos días información muy relevante que le comprometía a él personalmente y presuntamente. Y por eso se monta este viaje. Y como dicen los americanos, riéndose de él, dice, no ha ido a negociar para España, y mucho menos para la Unión Europea. Ha ido a buscar trabajo. Eso es lo que dicen los americanos de Pedro Sánchez y este viaje a China. Ha ido a buscar trabajo. Yo me gustaría simplemente puntualizar 2 datos que han corrido por los medios y que nadie se ha fijado. Y uno ha sido que ella está empezando a utilizar un pasaporte diplomático y por lo tanto se ha pedido la retirada del pasaporte oficial, han pedido los abogados, las acusaciones particulares. Y 2, un dato que nos estamos olvidando, y es la oferta de Air France de 300 millones por el 51% de Air Europa. Es decir, mi amigo Macron me va a quitar el problema de Air Europa de encima porque voy a hacer una oferta de 300 millones por 51%, con lo cual entre lo que tiene lo que tiene British Airways, más el 51% que se va a llevar Air France, pero automáticamente... Voy a añadir otro punto, eso que todavía hila con lo anterior, que es más curioso todavía. Hay una empresa china que está pujando por... Claro. Pues amigos, no se lo pierdan porque vamos a seguir hablando ahora en el segundo bloque de todo esto, porque es una bomba de relojería, es una, como ha dicho el señor Venegas, una auténtica bomba de napalm que ha caído en la cara de Begoña Gómez y que hace saltar por los aires a Pedro Sánchez, directamente. Está muerto políticamente, está muerto, puede ser muy chulo, puede estar ahí, pero no está vivo, no puede seguir ni un día más, porque los casos de corrupción le están aplastando. Vamos a darles a todos ustedes un consejo, ahora que llega la Semana Santa y que, lógicamente, vamos a comer alguna torrija de más, pues yo le doy un consejo para que no engorden nada. Ahora hacen el Pack Express, en 48 horas adelgazan 42 kilos, y luego cuando vuelvan de Semana Santa hacen de nuevo el Pack Express
y que se quitan otros 2 kilos, sin ningún esfuerzo. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comida ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos a publicidad, amigos, no se vayan, porque vamos a desgranar el informe de la UCO. Begoña Gómez en la diana, Pedro Sánchez en la diana, Ábalos en la diana, Aldama en la diana y medio gobierno de Sánchez en la diana. Si se quiere saber toda la verdad, después de publicidad. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.